La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18:21. Bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast Mientras éramos juntos, donde vamos a comenzar con nuestro segundo principio de esta serie de Mujer de Proverbios, donde vamos a hablar el poder de tus palabras, porque así como lo has escuchado en muchas industrias de desarrollo personal, en psicología, en coaching, incluso en la Biblia también, sabemos que el poder de nuestras palabras tiene un poder inmenso, tiene el poder de construir, de sanar o de destruir a cualquier persona, relación y dañar, sobre todo, ¿no? Herir, y no solamente a otras personas, sino también a nosotras mismas. Y a veces no nos damos cuenta de eso, porque yo te quiero decir algo, que tenemos alrededor de 60,000 pensamientos diarios, ¿cierto? O sea, 60,000 pensamientos diarios. Y el 90% de esos pensamientos son negativos. O sea, ¿tú te imaginas cuántos pensamientos negativos tenemos diarios? Y que muchas veces ya ni siquiera nos hacemos conscientes, sino pensamos de manera automática. Y vamos creando este lenguaje interno automático. Y algo que yo quiero que tú entiendas y recuerdes es que nuestras creencias limitantes se alimentan de este lenguaje interno negativo, de los pensamientos negativos, de las palabras negativas. Entonces, cuando tú estás pensando o diciendo cosas negativas, no solamente de ti misma, sino también en tus relaciones, de tus hijos, de tu pareja, de tus amistades, eso está fortaleciendo esas creencias limitantes y también te está atando a una realidad donde muy probablemente va a haber caos, va a haber drama, va a haber problemas y va a haber este tipo de relaciones que son caóticas, ¿cierto? Entonces, quiero que entiendas esto como principio de que si tú estás convirtiéndote en una mujer virtuosa, tenemos que cuidar mucho nuestras palabras. Y aquí también podría entrar algo muy importante son los chismes. Yo sé que estamos acostumbradas a chismosear de la gente, a hablar de otras personas y a criticar a otras personas, pero quiero que tú pienses, ¿realmente eso es lo que tú quieres tener en tu mente? Porque hablando desde un punto neurológico, tu cerebro gasta más energía hablando y pensando cosas negativas que las positivas. Es decir, que si tú el 90% de tu día lo tomas, o el 50%, vamos a ponerlo en el 50% de tu día, lo dedicas a hablar mal de otros, criticar a otros, a juzgar a otros, a hablarte mal a ti, hablar mal a los demás, utilizar palabras hirientes a ti y a los demás, tu cerebro habrá gastado la mayor cantidad de energía que ya te quedará muy poquita para construir, para planificar, para edificar, para tener momentos de calidad contigo, con Dios o con tus relaciones, amistades, personas, hijos, pareja, etcétera. Así que quiero que aquí, como primer principio, es que tú te enfoques en qué tanta energía, foco y atención le estás poniendo a tus palabras y a tus pensamientos. Porque aquí, como dice el versículo, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de su fruto. Esto quiere decir que lo que tú digas te puede dar vida o te puede llevar a la muerte. Y podemos hablar muerte en un sentido figurativo, no necesariamente literalmente, pero cuántas relaciones se destruyen por lo que dices, o tú cómo te estás autodestruyendo, ¿cierto? Entonces, todas esas palabras, el poder de la lengua, y si tú amas eso, bueno, comerás de sus frutos y tú sabrás solamente qué frutos estás sembrando. ¿Ok? Lo que dicen tus palabras, lo que siembran tus palabras en tus relaciones, ¿qué estás sembrando? Contigo misma, ¿qué estás sembrando? Y eso es lo que vas a comer, esos son los frutos que vas a cosechar, ¿ok? Ahora, quiero que tú entiendas que nuestras palabras son una manifestación de lo que pensamos, sentimos y creemos. Es decir, que yo tengo una creencia limitante, ¿cierto? Y de esta creencia vienen pensamientos y estos pensamientos me generan emociones y estas emociones pues me generan reacciones y muchas veces esas reacciones detonan en palabras. Entonces, estas palabras
provienen justamente de lo que creemos, de lo que pensamos y de lo que sentimos. Es una manifestación de eso. Entonces, aquí es donde podemos entender un principio bíblico que habla de lo que tiene de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que hay internamente es lo que yo voy a expresar. Entonces, cuando yo me doy cuenta de lo que estoy diciendo, puedo entender qué hay internamente. Yo no sé si ahorita ha pasado, pero a lo mejor te ha tocado, incluso tú has sido esa persona, porque no vamos a decir aquí ni vamos a fingir que somos perfectas, que nunca hemos estado en esa situación. Todos hemos dicho cosas de las que nos arrepentimos, de las que no pensamos, de las que no nos detenemos a reflexionar. Entonces, ¿cuántas veces no hemos sido esa persona que a lo mejor tiene muchas cosas mentalmente, tiene estrés, tiene frustración, tiene ansiedad, tiene caos interno y nos desquitamos con los demás? Nos desquitamos con nuestra pareja, nos desquitamos con nuestros hijos. Y a lo mejor uno dice como, es que ni yo mismo me soporto, porque algo aquí interno se está reflejando externamente, ¿no? Y eso empieza en mi boca, en lo que yo digo, en lo que yo manifiesto. Hay una herramienta en programación neurolingüística que justamente le llamamos el pensamiento consciente, que se trata de pensar con intención sin permitir que los pensamientos fluyan de manera automática y reactiva. ¿Ok? Es hacernos conscientes de lo que pensamos. De hecho, si tú has tomado alguna vez alguno de mis cursos, te vas a dar cuenta que es una herramienta que les comparto mucho. Para nosotros darnos cuenta de nuestras creencias, tenemos que prestarle atención a nuestros pensamientos. Y cuando comenzamos a cuestionar y debilitar estos pensamientos, que eso ahorita te lo voy a explicar, es ahí donde podemos empezar a cambiar ese lenguaje interno y las creencias que pues llevamos atadas o aferradas por mucho tiempo, ¿cierto? O que llevamos creyendo como verdad, para la redundancia. Entonces, esta herramienta de el pensar conscientemente justamente habla de pensar con intención. No dejar que esos pensamientos fluyan de manera automática y que nos hagan reaccionar, porque acuérdate de algo fundamental y quiero que lo anotes, es que toda acción que nosotros hacemos, primero provino de un pensamiento. Nada de lo que haces nunca va a venir acompañado de un pensamiento. Es decir, todo lo que haces siempre va a venir acompañada de un pensamiento y ese pensamiento te genera una emoción y esa emoción es la que te hace reaccionar. Entonces, cuando nosotros detenemos y practicamos esta herramienta de pensamiento consciente, podemos darnos cuenta de lo que estamos pensando. Número uno, cambiar la forma en cómo estamos pensando, que ya se los he compartido en otros episodios del podcast, a lo que le llamamos la famosa reestructuración cognitiva, que significa cambiar la percepción, cambiar lo que me estoy diciendo, cambiar la narrativa. Y entonces darle un poder a las emociones positivas, a las decisiones que quiero tomar alineadas hacia mis valores personales, hacia mis metas o propósitos, y dejar de pensar desde esas heridas del pasado, desde esas creencias limitantes que me mantienen atada y reactiva a cualquier contexto que sea cierto. A lo mejor esto te pasa en tus relaciones con tu pareja, en la relación con tu pareja, ¿no? A lo mejor tu pareja es de alguna manera o dice algo y automáticamente tú vienes con un pensamiento del me está hiriendo, me está lastimando, o tal vez no soy suficiente para él. Y ahí es donde tú reaccionas, pero cuando cambias la narrativa, cuando cambias el pensamiento, entonces tu forma de actuar va a ser completamente diferente. Aquí te quiero dar algunos pasos para que tú comiences a pensar con intención, ¿ok? Son 4 pasos, anótalos y créeme que esto te va a ayudar muchísimo a cambiar esa forma de reaccionar y que tus decisiones comiencen a cambiar y que obviamente tus pensamientos comiencen a ser diferentes, porque yo te lo voy a decir, yo estas herramientas las comencé antes cuando tenía pues un lenguaje interno sumamente negativo y que las sigo trabajando, o sea, esto es un trabajo constante, pero me ayudó muchísimo porque me empecé a dar cuenta que mis pensamientos comenzaron a ser más positivos y dejaron de ser tan negativos, tan pesimistas y que me llevaban a tener reacciones emocionales que pues me estaban afectando no solamente a mí misma, sino también a las personas a mi alrededor. El primer punto es que tomes atención plena, esto es lo que le llamamos el mindfulness, ¿ok? Implica estar presentes en el aquí y en el ahora, observando nuestros pensamientos sin juicio. Cada vez
toma un momento, y esto es algo que yo a mis alumnas alguna vez cuando estaba mi membresía activa, no, y si estás aquí, mis alumnas confirman en los comentarios, que justamente les decía que practicaban esa atención plena, incluso cuando regresaban del trabajo, cuando estaban caminando, o por la mañana, o cuando estaban comiendo, en en la cotidianidad, vaya, no necesitas ponerte, ay, me voy a dar 10 minutos para sentarme y no hacer nada. No, en la cotidianidad, el estar presentes, eso es un mindfulness, eso es la meditación, estar presentes aquí y ahora. Pero justamente es hacerse conscientes de nuestros pensamientos. ¿Qué estoy pensando en esos momentos? Porque ahora yo te voy a decir algo muy interesante, y es que yo me he dado cuenta que las personas que más les cuesta estar solas es porque les cuesta estar solas con sus pensamientos, porque ese lenguaje interno no es un lenguaje interno positivo, sino es un lenguaje interno negativo, donde cuando están solas con su compañía entran emociones de negatividad, de pesimismo, de caos, de estrés, de ansiedad. Entonces, obviamente buscan situaciones, sustancias, personas en quienes distraerse para no prestar atención aquí adentro, en el corazón. Entonces, la atención plena, aunque es un ejercicio retador, porque es retador, porque te va a retar a sentir cosas que probablemente no quieres sentir, a aceptar cosas que probablemente no quieres aceptar y hacerte consciente de cosas que probablemente no te quieres hacer consciente o no quieres reconocer. Entonces, esa atención plena implica estar en el aquí y en el ahora y hacerte consciente de qué estoy pensando en este momento. ¿Cuáles son los pensamientos que más constantes tienes? Y ahí te va a hablar mucho acerca incluso de las creencias que tienes. El punto número 2 es elección activa. Esto implica ser consciente de las creencias limitantes que podrían surgir y decidir activamente reemplazarlas por pensamientos más positivos y constructivos. Esto es lo que yo te decía, cuando tú te das cuenta de tus pensamientos, te vas a dar cuenta de creencias que tienes arraigadas ahí. Y una de las formas para cambiar esas creencias es justamente a través de reemplazar el pensamiento. Ahora, yo, por ejemplo, no soy fan de lo que son las afirmaciones, ¿no? Como si yo pienso no soy suficiente, solamente decir sí soy suficiente, porque no es un anclaje, a mi parecer, suficientemente fuerte. Obviamente en mis cursos, por ejemplo en mi programa de Mujer Auténtica con Propósito, les enseño mucho acerca de los anclajes y herramientas que les ayudan mucho a cambiar sus creencias limitantes, pero aquí para poder darte un ejemplo, es que no solamente digas una afirmación positiva, sino siempre pongas el por qué. Aquí, a mí me gusta en lo personal, pues guiarme a través de lo que son versículos y la palabra de Dios. Tú puedes basarte en eso, o si tienes algún otro fundamento por el que basarte, lo puedes utilizar. Pero, por ejemplo, si yo estoy pensando que no soy suficiente, trato de pensar diferente. A ver, ¿qué situación? Ok, imaginemos que a lo mejor mi pareja tuvo un mal día y a lo mejor no me prestó suficiente atención. Entonces mi creencia es, a lo mejor me va a rechazar porque yo no soy suficiente y a lo mejor ya no está contento conmigo, por ponerte un ejemplo. Entonces, noto que está ese pensamiento. Ahora, ¿cómo lo puedo sustituir? Mi pareja está teniendo un mal día, sus actitudes no tienen que ver con mi valía, porque yo sé que Dios me ha dado un valor invaluable y que no depende de las actitudes de los demás. ¿Ok? Entonces ya no es solo una afirmación, sino estoy dando un porqué. A mí me gusta así porque siento que es muchísimo más efectivo. Te invito a que lo pruebes, que tomes conciencia de ese pensamiento y lo sustituyes por uno positivo, pero agregues el porqué. Ya aquí te di un ejemplo, porque eso lo hace muchísimo más fuerte y creo que es un anclaje mucho más positivo, porque no solamente le estás diciendo a tu mente como, no, 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 sí soy suficiente, porque siento que hay una lucha interna que muchas veces pues no nos va a permitir estar tranquilos y entonces o sea, a mí me pasó, o sea, yo cuando probaba las afirmaciones positivas era como, ok, yo lo decía pero no me lo creía porque internamente mis emociones no me lo estaban permitiendo, pero cuando yo agregué un por qué, como que mi mente podía racionalizarlo un poco más y tener ese anclaje mucho más positivo internamente, entonces es algo que yo te recomiendo. Y ahora, aquí haciendo un paréntesis, que esto ni siquiera viene aquí en mi guión del podcast, pero algo que yo quiero que tú entiendas es que tus inseguridades no son cosas que tienes que eliminar por completo, ¿ok? Esto te lo voy a agregar como consejo, porque justamente en programación neurolingüística aprendemos que una de las cosas que tenemos que entender es que nuestras inseguridades
no nos hacen menos valiosas o menos amadas o menos merecedoras de las cosas buenas, ¿cierto? Porque hace poco justamente estaba leyendo, ¿no? Que decía una persona, bueno, estoy con un hombre que solamente me hace sentir querida cuando soy segura de mí misma, pero cuando soy vulnerable me deja sola, me abandona, ¿no? Yo tengo que ser la única que tenga que recoger esa vulnerabilidad o esa situación. Entonces, quiero que tú entiendas que tus inseguridades están ahí para algo, ¿ok? Porque en algún momento tú, en tu niñez, aprendiste a sobrevivir. Y esa inseguridad de no soy suficiente o ese lenguaje de no soy suficiente fue la forma en la que aprendiste a sobrevivir porque creciste a lo mejor en un entorno donde no fuiste una prioridad, donde te hicieron sentir desvalidada, donde te hicieron sentir rechazada o abandonada. Pero eso estuvo ahí porque aprendiste a sobrevivir de esa manera, que hoy puedes vivir de una manera diferente, claro que sí, pero esa inseguridad no quiero que lo veas como que es algo malo o algo que te hace defectuosa, simplemente está ahí para acompañarte porque de alguna manera también cubre una necesidad positiva que en su momento a lo mejor fue protegerte o permitirte sobrevivir y ahora puedes manejarlo de una manera distinta, pero no tienes que pensar en, tengo que eliminar por completo mi inseguridad. No, es transformarla y cambiar la historia que me estoy contando. No es que no sea suficiente, sino que mi valía no depende de las acciones de los demás, por ejemplo. Pero ese sentimiento también de a lo mejor una inseguridad, pues a lo mejor también tiene cosas positivas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor te hace ser más servicial con los demás, ¿no? Obviamente hay que saber tener un balance entre esa inseguridad o ese miedo y lo que realmente es fructífero y positivo tanto para ti como para los demás. Pero eso es lo que yo quiero que tú entiendas, ¿ok? Y aquí ya me salió un poquito del tema, pero ahora sí vamos con del tercer paso, que es que reemplaces tus pensamientos automáticos, que es lo que te decía, ¿no? El pensamiento consciente te ayuda a identificar estos pensamientos y reemplazarlos por otros que sean más alineados con tus valores, con tus metas y tu visión de vida. Esta es una de las cosas que justamente les enseño en mi programa de Mujer Auténtica y con Propósito, que es cómo alinear sus decisiones y cómo alinear cada área de su vida con respecto a sus valores, a su autenticidad, a su propósito inclusive. Esto se los enseño más en el programa, pero justamente es eso, pensar, esta decisión que voy a tomar me acerca a esos valores que yo quiero reflejar en mi vida, me acerca a ese propósito que yo quiero reflejar en mi vida o lo estoy tomando desde una herida del pasado, desde un miedo del pasado, desde una reacción emocional que no me está aportando. Entonces ahí es cuando empiezas a reemplazar esos pensamientos automáticos porque paras un momento a reflexionar. Y aquí está el cuarto punto, reflexionar y el autorreconocimiento. Es reconozco lo que estoy pensando, pero reflexiono en ello. Es decir, cuestionas los pensamientos. Esta es una de las herramientas que también les comparto en mi programa, pero es justamente cuestionar lo que estoy pensando. ¿Esto es una verdad absoluta? ¿De dónde viene esto? ¿Esto es algo real? ¿Tengo fundamentos para creerlo o es solamente una suposición, una reacción de alguna creencia que tuve en algún momento, de alguna herida, de algún miedo del pasado, pero no necesariamente es la verdad de hoy? ¿Ok? Estos son los 4 puntos, te los voy a repetir. El primero es la atención plena, el segundo es la elección activa, el tercero es el reemplazo de pensamientos automáticos y el cuarto es la reflexión y el autorreconocimiento. ¿Ok? Si tú tomas acción en estos 4 pasos, créeme que tu lenguaje interno va a comenzar a cambiar muchísimo. Ahora, justamente es lo que yo te decía. Todo lo que nos decimos puede afectar demasiado nuestro autoconcepto y nuestra autoestima. ¿El autoconcepto qué es? El autoconcepto es la forma, la imagen que tenemos de nosotros mismos, el quién soy yo. ¿Ok? Es la imagen que tenemos de nosotros mismos. Por ejemplo, si crees
que eres bueno hablando y comunicándote, tanto si crees que eres introvertido, tanto si crees que eres bueno en las matemáticas, como si crees que eres bueno en geografía, por ponerte unos ejemplos. El autoconcepto es la imagen que tengo de mí mismo y el autoestima viene de cuánto me estimo a mí mismo, cuánto me quiero a mí misma, ¿cierto? Entonces, el lenguaje interno puede influir muchísimo en eso. ¿Por qué? Porque número uno, en tu autoconcepto, pues va a afectar muchísimo en la imagen que tienes de ti. A lo mejor va a afectar en si crees que no eres suficiente, si crees que no eres capaz, si crees que no mereces, si crees que no puedes. Tanto tu autoestima, pues va a ser algo autodestructivo, ¿cierto? Porque en vez de ser compasiva y empática contigo, a lo mejor vas a ser dura contigo misma, te vas a criticar constantemente, vas a ver tus fallas constantemente y vas a vivir en un ciclo de ansiedad, de estrés, de caos, depresión inclusive puede pasar. Entonces, ese es el impacto de las palabras en nosotros mismos. ¿Qué te estás diciendo constantemente y qué es lo que piensas constantemente? Cuando tú cambias tu lenguaje interno, comienzas a cambiar la percepción que tienes de ti misma y del mundo. ¿Por qué? Porque aquí empiezas a interpretar las cosas de manera distinta. Ya no es me hacen, sino hacen. Y esa es una gran diferencia y es una de las herramientas más poderosas que cualquiera de nosotros podemos aprender. Entender que la gente no nos hace y solo hacen. Porque cuando nosotros tenemos este lenguaje interno de no soy suficiente, nadie me quiere, nadie me valora, vamos a o automáticamente creer que todas las actitudes de las personas tienen que ver con eso directamente. Ah, es que actúa así porque entonces no me valora, porque entonces yo no soy suficiente, porque entonces ya no me quiere, pero o me quiere hacer daño, por ejemplo, pero cuando comenzamos a trabajar eso, empezamos a percibir a las personas simplemente como seres humanos e individuales que toman decisiones desde la abundancia de su corazón y no porque tenga que ver algo con nosotros. Entonces ahí cambia completamente porque no solamente estás cambiando la percepción que tienes de ti, sino la percepción del mundo también. Y eso es lo más poderoso porque tu realidad va a comenzar a cambiar completamente. Y ahora aquí también entramos en algo muy importante, que es el impacto de las palabras en nuestras relaciones. Nuestras palabras pueden construir relaciones edificantes o pueden destruirlas. Es lo que yo te decía al principio. ¿Cómo le estás hablando a tus amistades, a tu pareja o a tus hijos? ¿Les estás hablando con respeto? ¿Les estás hablando desde edificar y construir, desde sanar o desde la destrucción? Porque créeme que una palabra de aliento puede levantar el espíritu de alguien, mientras que una crítica destructiva puede crear heridas profundas. Porque a lo mejor tú dices, ay, es que solo fue un arranque de enojo, pero lo que dijiste hirió a la otra persona. Y tú no sabes esa herida si fue profunda y si va a afectar incluso en el autoconcepto de la otra persona. Entonces, ¿cómo estás hablando en tus relaciones? Aprende a corregir a las personas desde la asertividad, no desacreditándolos. A ver, no es que tú no puedes, es que eres un bobo, es que no sabes. No, si vas a criticar, critica de una manera constructiva, asertiva. No es catalogando a la persona como que no puede, como que no es suficiente, como que no entiende, sino desde, mira, me gustaría que hicieras esto. Yo sé que no es tu intención, o a lo mejor yo sé que te cuesta, pero me gustaría que cambiaras esto. Podrías hacer esto. ¿Te das cuenta? El cambio de cómo hablas y comunicas puede tener un impacto profundísimo en tus relaciones, porque ya no hablas desde la destrucción y desde desacreditar a la otra persona. Y aquí también en alguno de mis episodios del podcast, otro de los episodios del podcast, justamente les hablaba sobre la comunicación asertiva, que cada vez que tú vayas a comunicar lo que sientes, por ejemplo, a tu pareja, no lo hagas desde el tú me haces, tú me dañas, tú no entiendes, porque las emociones son nuestra responsabilidad, es decir, que nadie nos pueda hacer sentir algo que nosotros no queramos, porque toda emoción proviene de un pensamiento. Entonces, a lo mejor mi pareja hizo algo, pero esa acción me llevó a pensar algo y ese pensamiento me generó una emoción, pero él no me hizo sentir nada. Fui yo la que pensó algo
que me hizo sentir algo y me hizo reaccionar de cierta manera. Entonces, cuando hablamos desde la programación neurolingüística, justamente hablamos desde la comunicación asertiva, el responsabilizarnos de lo que sentimos y comunicar a la otra persona desde nuestro punto de vista, desde nuestro sentir, lo que nos gustaría que hiciera, sin señalarlo como que él es el que no sabe, el que no puede, el que no vale, etc, etc, etc. Entonces es muy importante que aprendas a comunicar desde la asertividad, ¿ok? Aprender a expresar lo que sientes sin culpar a los demás y sobre todo aprender a escuchar, porque no todo es como tú crees que es. No lo que tú piensas es la verdad absoluta, ni lo que tú tratas de hacer o decir es lo que necesariamente las otras personas tienen que hacer o pensar. Entonces, siempre practica la escucha activa. Ok, yo tengo este punto de vista, no lo hace menos válido, es válido, pero también el punto de vista de la otra persona es importante. Y sobre todo, no asumir cosas de las personas, porque a veces asumimos que las personas hacen cosas desde lo que nosotros nos inventamos en nuestra cabeza, ¿no? A lo mejor mi pareja solamente tenía un mal día y no quiso estar tanto tiempo conmigo, pero yo lo asumí como que ya, la relación se estaba decayendo y ya no me quería más y ya quería terminar conmigo, ¿no? Y entonces estamos asumiendo algo, entonces siempre es importante la escucha activa. Antes de yo tomar una posición de la que no estoy segura, primero comunico, pregunto, escucho y luego puedo dar mi punto de vista. Pero si yo no estoy segura de esa posición, no asumo. Siempre escuchar primero. La escucha activa es una herramienta que te va a abrir las puertas en absolutamente todo. Tú no sabes, todas las personas queremos sentirnos escuchadas. Entonces, ¿sabes qué es lo mejor que puedes hacer? Incluso te lo doy como consejo de vida. Cuando una persona quiere hablar contigo, tu pareja, tus hijos, no les des consejos. No quieras poner tu punto de vista ni mostrar la sabiduría que tienes porque o que has adquirido a lo largo de los años. Lo mejor que puedes hacer es escuchar. Y si la otra persona te quiere pedir un consejo, bueno, ya se lo das. Pero si la persona no te lo pide, lo mejor que puedes hacer es escuchar sin imponer tu percepción, sin poner juicios, sin poner consejos, o sea, eso es lo mejor. Y cualquier coach y psicólogo te lo va a decir que la escucha activa es una de las herramientas que como profesionales más utilizamos y que, bueno, no solo es una herramienta que es aplicable a nosotros, es aplicable para cualquiera, en cualquier contexto, en cualquier situación. Escuchar es la mejor herramienta que va a sanar y construir tus relaciones de una manera que no te imaginas, ¿ok? Ahora, ya como uno de los últimos puntos, ¿ok? ¿Cómo usar nuestras palabras sabiamente? Te recuerdo el versículo de Proverbios 4:23 que nos dice que de lo que abunda en el corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca, que es lo que te decía, ¿no? Todo lo que yo tengo internamente aquí en mi corazón, en mis emociones, lo que cultivo, eso es lo que va a expresar mis palabras, mi boca, ¿ok? Así que aquí te voy a dar unos tips básicos, prácticos, basados justamente en la sabiduría de Proverbios para que sepas utilizar tus palabras sabiamente, ¿ok? Número 1, piensa antes de hablar. Esto cualquiera te lo va a decir, no es algo nuevo, pero no lo aplicamos. Hablamos sin pensarlo y ya después nos arrepentimos de lo que decimos, pero ves que tú vayas a decir algo incluso en alguna discusión que estés teniendo con tus hijos, con tu pareja, con tus amistades, piensa antes de hablar. No hables desde la reacción emocional, sino piensa lo que vas a decir y piensa si es lo más acertado. Ahora, un consejo que te voy a dar. Si crees que esa emoción en este momento está muy a flor de piel, date un momento para respirar, dile a la otra persona, mira, en este momento no quiero hablar porque no tengo la capacidad de comunicarme y no quiero decir algo que pueda lastimarte, dame un momento para tranquilizarme y cuando esté más tranquila, hablamos. Y entonces, reflexionas, meditas en esa emoción, la trabajas, la gestionas y cuando estés lista, entonces hablas. Si tú te consideras de que, ay, Alma, es que yo soy muy reactiva, soy muy enojona, no es que seas muy reactiva ni muy enojona, es que no sabes gestionar tus emociones. Punto.
No naciste así, no sabes gestionar tus emociones, punto. Así que toma decisiones diferentes y gestiona esa emoción, hazte cargo de esa emoción y habla después, piensa antes de hablar, ¿ok? El punto número 2 es que hables con amabilidad y con gracia, pero obviamente sin callar lo necesario. Siempre sea amable. Aunque estés en medio de una discusión, jamás insultes a la otra persona. Lo peor que puedes hacer, no insultes a la otra persona. Acuérdate de algo fundamental, que es uno de los principios, yo creo que de la empatía. No hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Entonces siempre habla desde la amabilidad. Cuando corriges, corrige amablemente. Cuando muestres tu punto de vista, muéstralo de manera amable, ¿ok? Y obviamente no calles lo necesario. Lo que quieras hablar, los límites que quieras poner, siempre hazlo de manera asertiva, pero nunca saber, ojo aquí, para poner límites no es necesario ser grosero, ¿eh? De hecho, la manera correcta de poner límites es desde la asertividad y la amabilidad. Si uno cree que para poner límites se necesita ser violento, grosero, agresivo o reactivo, estás totalmente equivocado, porque eso no tiene absolutamente nada que ver y eso tiene que ver con falta de gestión emocional. Así no se ponen límites y no es correcto y no está bien, así que tienes que trabajar en herramientas de comunicación y de gestión emocional, ¿ok? El tercer punto, usa palabras para sanar y edificar a los demás. Yo aquí te voy a dar un tip, ¿ok? Que es te va a ayudar en cualquier conversación que tengas con cualquier persona. Siempre saca a relucir los puntos positivos de las personas. Aunque en tu juicio creas que esa persona no es así, de verdad, eso es lo mejor que te va a pasar. Cuando, por ejemplo, tú quieras corregir a una persona o le quieras, por ejemplo, decir a una persona algo que te hirió, te lastimó, siempre di, yo sé que esta no es tu intención, por ejemplo, o yo sé que eres una persona muy dedicada y que te ha tomado mucho tiempo. O sea, siempre saca a relucir los puntos positivos que construyan y edifiquen a la persona. Yo sé que tú eres una persona que quiere esforzarse. Yo sé que tú eres una persona que me quiere y que me ama. Yo sé que eres una persona que se interesa por mí. Yo sé que eres una persona que es dedicada. Yo sé que eres una persona comprometida. Y ahí es donde ya puedes meter la corrección, la sugerencia, lo que tú quieras. Pero cuando tú utilizas palabras que edifiquen a la otra persona, créeme que la persona lo va a hacer con muchísimo más gusto que si solamente le reprochas, es que tú no haces, es que tú no sabes, es que tú no quieres, es que tú ta. Cuando tú utilizas palabras que sanen y edifiquen, créeme que la probabilidad de que obtengas el resultado que tú quieres es mucho más alto que si reprochas. Así que es una herramienta que yo te recomiendo muchísimo. Siempre edifica y construye. Yo sé que tú me amas, yo sé que a ti te importa, yo sé que esta no fue tu intención, solamente me gustaría que... Y cuando empiezas a utilizar palabras que edifiquen, va a cambiar completamente tu comunicación con cualquier persona, ¿ok? Y el último punto es que recuerdes que las palabras son poderosas, ¿ok? Pero con la sabiduría, recuérdate que en el episodio pasado ya hablamos acerca de la sabiduría, que si no lo has escuchado, ve a escucharlo en el episodio pasado, y las herramientas adecuadas, puedes transformar completamente tu vida y tus relaciones. Espero que te haya gustado muchísimo este episodio. Aquí te di muchísimas herramientas. Ya nos vemos en el próximo episodio con el siguiente principio de la mujer de Proverbios. Espero que te haya gustado muchísimo. Cuéntame aquí qué tal te pareció, si tienes alguna sugerencia. Yo te mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en la próxima. Chao.